Bienvenidos a GovTech al aire, el podcast del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Esta serie se titula ¿Cómo sobrevivir al Valle de la Muerte? ¿Por qué se llama así? Quisimos recordar la fiebre de oro en California en 1849. En este tiempo, las personas debían someterse a grandes olas de calor para sobrevivir mientras cruzaban el valle en busca de este metal. En el caso de las startups de interés público o startups GovTech, tiene relación a ese momento inicial en que empiezan a desarrollar su producto y a sobrevivir porque aún no generan ingresos o retornos de inversión. Es el tiempo en que muchas de estas deben tomar riesgos e innovar para no dejar morir su emprendimiento. Cómo sobrevivir al Valle de la Muerte de Ivo tiene como propósito escuchar y compartir las historias y casos de éxito de startups GovTech o de interés público que han salido adelante buscando generar valor público. Bienvenidos a GovTech al aire. Hola, bienvenidos a este podcast que hemos denominado El Valle de la Muerte, especialmente para startups de interés público, startups GovTech. Mi nombre es Juan Felipe Yepes, soy el líder de innovación y valor público de IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Y me acompaña hoy mi compañera Ángela Reyes. Ángela es líder de transformación digital y GovTech de IVO. Hola Juan, muy contenta de participar en este espacio dirigido a emprendedores públicos y sociales interesados en innovación pública. Y con este invitado especial, En este primer capítulo del podcast de IVO. Nuestro invitado de la jornada de hoy es Juan Pablo Escobar Luque. Juan Pablo es el co-founder de Cívica Digital. Juan, gracias por participar en este espacio. Juan, cuéntanos un poco de tu startup. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo se crea? Cuéntanos un poco de la historia de tu startup. Muchísimas gracias a todo el equipo, Juan Felipe, Ángela y a todo el equipo del laboratorio. Eh, claro que sí, con todo gusto. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Luque, yo soy socio fundador de Cívica Digital. Somos una startup nacida en México con un enfoque regional y global que busca fortalecer a la ciudadanía a través de tecnología. Y desde hace cerca de 4 años lanzamos, 4 o 5 años lanzamos un producto al mercado que se llama Urban, que es un software en la nube, un SaaS, que permite a los gobiernos o les ayuda a lanzar sus trámites y servicios a la ciudadanía en línea de forma mucho más ágil y mucho más rápida a lo que normalmente estarían acostumbrados a hacerlo. Y ese ha sido gran parte del foco de Cívica Digital en los últimos años. Nosotros cuando fundamos la compañía empezamos como una empresa eh, más, como le llaman en Estados Unidos, bootstrap, de servicios, donde trabajamos proyectos de datos abiertos, gobierno abierto, participación ciudadana, entre otros. Y bueno, logramos lanzar nuestro producto propio de software y que nos ha ayudado a crecer en el mercado. Juan, cuéntanos cuál es la promesa de valor de tu startup. Claro, claro, es un súper buen punto. La propuesta de valor es que eh, si hoy en día cerca del 90% de las interacciones del ciudadano con su gobierno requiere que sea una interacción presencial o es una interacción que no puede accederse en algún servicio digital, esto representa problemas muy grandes, no solo de ineficiencia, corrupción, falta que muchas personas puedan acceder al servicio y mala experiencia y al final mala satisfacción y percepción del ciudadano con su gobierno. Entonces esto rompe la confianza que tiene muchas veces el ciudadano con su gobierno y lo que nuestra tecnología ayuda, lo que nosotros buscamos y nuestra visión como compañía es que el, exista mayor confianza en el ciudadano con su gobierno, es decir, que el ciudadano se sienta mucho más satisfecho de que el gobierno está trabajando para proveer mejores servicios al público y para incrementar la calidad de vida. Entonces, esto para un ciudadano tiene muchísimo impacto en muchos aspectos y resuelve detrás de eso muchos otros problemas sociales. Esto si lo hablamos con un ciudadano, claro que si lo hablamos con un gobierno que a lo mejor está interesado en comprar esto, nuestra propuesta de valor logra que en los siguientes 30 días puedas lanzar nuevos servicios a la ciudadanía en línea que te van a volver más ágil, más eficiente, vas a poder generar más ingresos y vas a ahorrarles vueltas, tiempo y vas a mejorar tu satisfacción, vas a mejorar la satisfacción del ciudadano con tus servicios.
Y si le hablo de esto a un inversionista, al final estamos en un mercado de tecnología en gobierno de billones de dólares al año, que se está yendo mucho de ese mercado al desarrollo de soluciones de fábrica de software que no resuelven el problema que tienen los gobiernos, que no hay soluciones enfocadas en que los gobiernos se puedan digitalizar. Y Urbem y Cívica Digital hemos creado una de las primeras soluciones de software en la nube verticalizadas, especializadas en gobierno en Latinoamérica, que les permite a los gobiernos volverse en gobiernos digitales mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Cómo has financiado tu startup? Cuéntanos quiénes han sido los principales actores que la han financiado, qué mecanismos has utilizado, cómo llegaste a encontrar la financiación que tienes actualmente. Claro, financiar una startup de interés público o de government tech o GovTech, o si nos vamos unos años antes de Civic Tech, eh, normalmente pensaría, bueno, vamos a buscar grants, ¿no? Vamos a buscar fondos de instituciones que estén interesados en el impacto social, ¿no? Y quizás ese fue las primeras puertas que se tocan, pero creo que hoy en día, y nosotros cuando iniciamos, yo anteriormente fundé una ONG y creo que me abrió mucho la puerta a encontrar este tipo de fondos y recursos sin fines de lucro, y que muchas veces tiende a que pienses que tu emprendimiento tiene que ser algo sin fines de lucro porque tiene un impacto social, ¿no? En nuestro caso decidimos fundar Cívica Digital como una empresa con fines de lucro o for profit, justo porque el acceso a otros vehículos de financiamiento pues abría el abanico de oportunidades mucho más. La primera fuente de financiamiento que nosotros buscamos fue tener clientes. Y eso fue crucial para nosotros porque nos permitió arrancar, nos permitió empezar a muy rápido entender los problemas reales de nuestros clientes, muy rápido entender cómo construir el equipo, muy rápido cómo entender a cómo construir una compañía, que al final es lo más importante, ¿no? No levantar el capital. Pero sí el financiamiento de nuestros propios clientes y tener ingresos, tener facturación, fue clave para que como compañía creo que maduráramos. em, y por un lado, creo que eso nos pudo alentar hasta cierto punto para la vista de muchos inversionistas, ya que voy a la segunda fuente de financiamiento. Ya una vez que habíamos arrancado, los primeros ingresos que teníamos de nuestros proyectos, trabajando con clientes de distintos sectores, de distintos niveles de gobierno. Yo creo que tuvimos fácilmente cerca de 15 a 20 clientes en los primeros 18 meses de Cívica Digital, y hablo de gobiernos tanto a nivel nacional, estatal como municipal y organizaciones internacionales que buscaban hacer proyectos de tecnología cívica. Con eso, esos ingresos los usamos para construir la primera versión de nuestro producto y después nosotros aplicamos a 500 Startups, que es una aceleradora de Silicon Valley, una de las más activas en el mundo, probablemente la más activa en el mundo hoy en día, y que en Latinoamérica tienen un fondo de 500 Startups Latam. Fuimos la primera inversión de Civic Tech en Latinoamérica y ya fue enfocado a no crecer el negocio con base en estos ingresos de servicios, sino crecer la compañía con base en un producto, con un modelo de negocio mucho más escalable, rentable. Y esa fue la segunda fuente. La tercera fue ahora sí buscar financiamientos con fondos de impacto que estuvieran interesados en la tesis o en la teoría de cambio que tiene Cívica Digital, ¿no? ¿Cómo logramos tener un impacto en los gobiernos y en la interacción que los ciudadanos tienen con esto? ¿Cuál es la teoría de cambio que teníamos detrás? Es que el ciudadano al final, si hay más servicios digitalizados, si hay más servicios que un ciudadano pueda acceder en línea, los gobiernos se van a volver más eficientes, los gobiernos va a reducir la corrupción, va a haber mucha mejor calidad de los servicios públicos y al final un ciudadano va a terminar confiando más en su gobierno. Entonces, encontramos fondos de impacto que se interesaran en esta misión. Ahí encontramos, por ejemplo, a New Ventures Group. Con ellos los financiaron. Ellos están en México, pero invierten en toda Latinoamérica. Y fue un revenue-based loan, ahí no fue una inversión de equity. En el caso de 500, ellos sí te invierten como venture capital o capital de riesgo, que es decir, es una inversión de capital que te están comprando una parte de tu compañía, que digo, se hace a través de un vehículo
estilo nota convertible o SAFE, pero eventualmente terminan adquiriendo una participación accionaria de tu empresa. Un financiamiento como un loan o un préstamo basado en ingresos como el de New Ventures no es basado en equity, es más basado en tus ingresos y que el día de mañana tenga un porcentaje. Y ahí categorizaríamos también a un tiempo después el financiamiento que nos dio CAF, que ellos invirtieron y digo, CAF lo vemos como un inversionista de impacto también porque a ellos les interesa primero el impacto antes que el retorno de inversión y eventualmente, digo, también la inversión de CAF se puede convertir en participación accionaria de la compañía. Entonces, eso ha sido, diría que las principales fuentes de financiamiento, pero sin duda la más grande ha sido que Cívica pues, ha sido una empresa que desde el año uno ha generado facturación, ha generado ingresos y al día de hoy eso sigue siendo nuestro principal vehículo de financiamiento. Esta charla está muy interesante. Juan, en este punto te queremos preguntar, ¿cuáles son los principales problemas de una startup de interés público para recibir financiación de inversionistas? Claro, yo creo que son tres claves para como retos que una GovTech pudiera tener al momento de levantar capital. Uno es tener súper claro cuál es su ciclo de venta. Muchas veces hay startups que no tienen muy claro su ciclo de venta o porque a lo mejor casi no han vendido y ni siquiera saben cuánto tiempo realmente les toma cerrar. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos muy claro, sin embargo, sí es un ciclo de venta largo, ¿no? Si pensamos en un ciclo de venta, eh, si le vendiéramos a un consumidor, pues a lo mejor puede ser unos cuantos minutos, a unas horas o un día, o un B2B que le vende a empresas, a lo mejor que vendan en un mes, 2 meses, a lo mejor algunos en una semana. A un gobierno, pues puede pasar 6 meses, 7 meses, 12 meses. O en nuestro caso, nuestro ciclo de venta actual son 6 meses. Y no todas las startups aguantan eso, ni tampoco todos los inversionistas aguantan esos ciclos, ¿no? Entonces, ese yo creo que sería el primero, creo que eso sería un reto importante al momento de tener esas conversaciones. El segundo, sí, definitivamente sería, si hay una percepción de corrupción en gobierno que los inversionistas consideran que es mayor a la del sector privado. eh, y creo que esa también es otra cosa que los bloquea, ¿no? O sea, como de, oye, ¿cómo le vas a hacer para vender si hay mucha corrupción? Y hay bastantes estudios que creo que por un lado, la percepción de corrupción es mayor a la que hay en realidad, pero eso no quiere decir que no exista, sí existe, ¿no? Y el otro es que muchas veces piensan que solo hay en el sector público cuando también el sector privado existe, ¿no? Y muchas veces la corrupción del sector público es un reflejo de la corrupción del sector privado en un país. Entonces, creo que eso se puede ir demistificando, obviamente, ya con datos y con la realidad. En nuestro caso, por ejemplo, que hemos logrado vender sin tener ese problema y que sí se puede y sí se puede crecer vendiéndole al gobierno sin necesidad de detenerte por esos temas ni meterte en eso porque te metes en problemas mucho más grandes, ¿no? Y entonces creo que dar esa confianza de que sí se pueden cerrar ventas, creo que tiene mucho que ver con innovar en tu modelo de negocio también y en el producto para que sea lo suficientemente bueno como para que un gobierno decida asignarle presupuesto a tu servicio, a tu producto y a ese proyecto. Entonces creo que ahí los resultados en el tiempo van a demostrar que sí se puede. Y el tercer punto diría que es porque muy pocos, o si es que caso en la región, Latinoamérica, nadie lo ha hecho antes. ¿En qué no han hecho antes? En tener un exit que sea como de gran impacto. Entonces, cuando digo un exit para los inversionistas es cómo me regresa mi inversión. Eso puede suceder en un evento de que compren la startup o que salga a la bolsa. Entonces, en nuestro caso, muchas veces hay inversionistas que nos preguntan, oye, ¿qué empresas de la bolsa ya públicas hacen lo que ustedes quieren hacer? Y como no hay una claridad muchas veces de que, oye, sí, o sea, yo sé que si pienso en una startup como Corner Shop, que los terminó comprando Uber, o algunas otras empresas como Slack, lo compró Salesforce, o esta actividad de merge and acquisitions o de compras de startups es muchas veces el evento más cercano de que
de que un inversionista se retorne su inversión, y en GovTech como que no lo han visto tanto. Sin embargo, ya la actividad de esto empieza a surgir. Por ejemplo, hay empresas de Estados Unidos que han sido adquiridas, empresas europeas que compran startups de Estados Unidos, y vemos cómo hacia Latinoamérica empieza a haber más interés de que eventualmente una empresa de Estados Unidos quiera entrar en el mercado y quiera hacerlo a través de una adquisición de una startup, ¿no? Entonces, creo que conforme haya más actividad de ese tipo, va a haber más confianza en que los inversionistas vean que este mercado sí es mucho más atractivo para este tipo de inversiones. Ahora, eso no significa que todas las startups tengan que levantar, GovTech o de interés público, tengan que levantar capital de riesgo. No lo tienen, yo diría que no todas lo tienen que hacer. ¿Cómo podría decir, Juan, que en términos de porcentaje de recursos de tus startups, cuánto ha sido recursos privados que le han entrado y cuánto ha sido recursos del sector público? Privados también está, digamos, de recursos relacionados con CAF, por ejemplo, Claro, etcétera. en Cívica Digital, yo creo que menos del 30% ha sido de inversión, o sea, de inversión que levantamos, y yo creo que el resto ha sido de recursos que nosotros hemos generado con estas ventas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu Valle de la Muerte? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué tan complicado es estar en este momento cuando dependes, en algún caso, de financiación del sector público? Uy, cuando me dijeron que el tema de Valle de la Muerte era como el topic, el título del podcast me resonó mucho. Es un tema que no está a veces tan platicado entre las mismas startups, ¿no? O sea, cuando yo platico con otras fundadoras o fundadores, como que no platicamos así tanto, pero es un tema muy cercano, ¿no? Y mi respuesta sería como, es difícil de saber realmente cuándo estás ahí, o sea, porque en este camino hay muchas montañas, ¿no? Con sube y bajas, y que a veces hasta parece que estás en una cordillera, ¿no? la, la Sierra Madre Occidental acá en México. Em, entonces, creo que, creo que puedes identificar que cuando estás con una solución que tú piensas que resuelve el problema, pero no lo está resolviendo, yo creo que esa es la parte más difícil que puedes vivir, ¿no? Como que si empiezas en este ciclo de producto o de tu empresa, donde pues hay un hype, y las primeras veces quizás que le cuentas a la gente de tu producto, pues te dan buen feedback y te dicen, oye, sí, eso suena como algo que yo quiero o algo que se usaría, pero ya el momento en el que o sea, realmente está ahí afuera y te das cuenta que no está funcionando, es difícil, ¿no? Es como de las primeras veces que piensas que todas las hipótesis que tenías te vas dando cuenta que no eran así y que tienes que cambiarlo, ¿no? Que tu producto lo tienes que cambiar, que tu modelo de negocio lo tienes que cambiar, a veces que tu equipo tiene que cambiar, y creo que eso es todo un reto, ¿no? En nuestro caso nos pasó cuando la primera versión de nuestro producto de Urban lo lanzamos como una herramienta de evaluación ciudadana, y porque nos habían pedido hacer un proyecto en un gobierno estatal donde un ciudadano pudiera evaluar sus trámites. Y cuando lo hicimos dijimos, vale, suena súper bueno, ¿por qué no hacemos esto para que todos los gobiernos de México puedan evaluar los ciudadanos puedan evaluar los trámites? Y pensamos que ese era un negocio muy interesante, pero después nos dimos cuenta que un gobierno no estaba dispuesto a comprar una plataforma de evaluación ciudadana. ¿Por qué? Porque, pues, primero, y el ciudadano también no estaba tan dispuesto a evaluar trámites como súper motivado por hacerlo, porque, pues, primero ni siquiera podría completar el trámite, ¿no? Era como, oye, pues ni siquiera sé cómo hacer el trámite, primero ayúdame a hacerlo y quizás después te ayudo a evaluarlo, ¿no? Entonces, eso fue como una de las primeras momentos donde tuvimos que cambiar muchas cosas. La segunda versión de nuestro producto fue enfocado en automatizar la atención ciudadana, porque dijimos, bueno, ¿cuál es el problema primero que se encuentran los ciudadanos para hacer trámites? Y es acceder a la información. Entonces dijimos, vamos a construir chatbots que automaticen la información del ciudadano. Y lo hicimos.
y después nos dimos cuenta que el ciudadano decía, bueno, gracias por la información, pero al final como quiera me tengo que ir a parar a la ventanilla de gobierno a hacer el trámite. Y por más que el chatbot me automatizó la información, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, realmente el problema que había que resolver es que el servicio realmente esté disponible de inicio a fin de forma digital. Y fue cuando le dimos esa vuelta. Y, y creo que también los clientes empezaron a tener otra reacción muy distinta, ¿no? Y creo que eh, en ese momento es cuando te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar distinto, ¿no? Cuando estás en ese valle, pues simplemente las cosas no funcionan, ¿no? ¿Cómo se ve en tus métricas? Tienes ciclos de venta interminables que pueden pasar muchos, muchos meses sin que las cosas avancen. Los clientes no entienden lo que les estás vendiendo. Se emocionan a lo mejor por la tecnología. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablábamos de AI, chatbots se emocionaban, pero realmente no tenían presupuesto para comprar eso. En los ciclos de desarrollo se empiezan a alentar, empiezas a tener más dificultades para invertir en el desarrollo del producto, por ende para también al no tener estas buenas métricas se vuelve difícil levantar capital, entonces se vuelve una carrera contra el tiempo en donde las y los fundadores del equipo pues tienen que tomar decisiones difíciles de si les sigo o no. Y la realidad es que la mayoría, el 90%, 95%, ahí se queda, ¿no? Y sucede rápido en los primeros 2 años. Entonces, creo que esos momentos son extremadamente difíciles y hay como una como dosis de locura con, obviamente, con eh, ser muy analítico y muy autocrítico, de estar dispuesto a saber que lo que tú pensabas está mal, lo que construiste no es lo correcto y no puedes aferrarte a una solución. La solución va a cambiar y a lo que hay que aferrarse es a resolver el problema. Si estás claro en el problema, yo creo que la solución va a ir cambiando y eso es lo que creo que a nosotros nos ha mantenido iterando y avanzando porque estuvimos dispuestos a soltar soluciones y tecnologías que no eran las adecuadas ni para el mercado ni para resolver el problema. Ahora, solo quiero cerrar este punto con que, ¿qué métricas se vuelven importantes medir? Tus costos de adquisición, el valor que cada cliente te haya que te compra. Estas son como las dos grandes unit economics que tienes que tener súper claro. Eh, y en nuestro caso, por el modelo de negocio de SaaS o de Software as a Service o servicio de software, pues también es súper importante medir el churn y el retention. La retención de un cliente es no nada más si yo inicio un trimestre o un año con tantos clientes, cuántos de estos clientes se quedan al final, sino cuánto generan en facturación estos clientes al inicio del año y cuánto me generan al final. Idealmente, tus mismos clientes te deberían de aportar más facturación. ¿Por qué? Porque están creciendo contigo. Y se renuevan, y idealmente en nuestro caso, por ejemplo, nuestra retención, nuestro Net Revenue Retention, que es una métrica muy valiosa, es del 140%. ¿Y por qué es más del 100%? Porque los clientes que tenemos crecen. Quiere decir que les está yendo bien con el producto y eso pues se retorna en más ingresos para la compañía, pero también en un mejor producto para ellos. Actualmente, ¿a qué entidades públicas les estás prestando servicios y cómo es esta relación? Claro, sí, con gusto, Ángela. Las, las entidades con las que nosotros nos hemos enfocado en los últimos, diría, 4 años han sido gobiernos estatales o regionales, como en algunos países de Latinoamérica son, y municipales. Eh, Nos hemos enfocado en gobiernos locales, o en otros lados le llaman subnacionales, porque nos hemos dado cuenta que ahí está el punto de contacto más frecuente del ciudadano con su gobierno, ¿no? Es muy frecuente que un ciudadano interactúe con su gobierno local y con un gobierno federal o una agencia de gobierno federal, pues son ciclos mucho más largos, ¿no? ¿Cuántas veces tú renuevas tu pasaporte, ¿no? O cuántas veces tramitas una credencial de elector. O sea, es mucho menos frecuente. Sí son trámites quizás más grandes o servicios más grandes, pero los gobiernos locales tienen como el grueso de las transacciones. Por ende, la interacción de los ciudadanos ahí está, y mucho de la confianza que existe o que no existe de un ciudadano con el gobierno es con su gobierno local. Entonces, ese ha sido nuestro foco, y también porque pues es un mercado más grande. O sea, hay muchos gobiernos municipales que requieren de ayuda, que requieren de digitalización, y por eso hemos tomado un approach, como decimos, de abajo hacia arriba.
para ir con municipios y estados que requieren de esto, ¿no? Gran parte de sus servicios no son digitales. Puedo mencionar dos ejemplos de clientes destacados: el gobierno de San Pedro Garza García en Nuevo León. Es un municipio de 130,000 habitantes, no es muy grande, pero es una población con una alta exigencia de ser buenos servicios de su gobierno. O sea, que demandan y exigen mucho a su gobierno de que ofrezca buenos servicios. Y con ellos, o sea, se ha logrado digitalizar procesos desde los reportes de servicios públicos que suceden desde WhatsApp hasta los trámites digitales que les ayudamos a realizar. Y el otro es el gobierno del estado de Baja California, que está al norte de México, que es donde está Tijuana y Mexicali, la frontera con California, que pues es un estado muy grande territorialmente, pero solo tiene 6 municipios. Entonces, tiene realmente una demanda muy alta de ciudadanos por muchos servicios, desde temas vehiculares, temas de educación, temas de bienestar, temas de desarrollo económico, y nosotros les ayudamos a digitalizar estos servicios, ¿no? Y, pues bueno, hemos estado muy enfocados en México. Nos encantaría empezar a ir a otros países, que es como el reto ahora. ¿Nos podrías describir ese momento? Ese momento en cuando tú, tu equipo, tus socios tuvieron que salir de este valle de la muerte. Esa es una gran pregunta, ¿no? Y ojalá esperamos ya estar fuera. Yo creo que bueno, las empresas todo el tiempo tienen que estar viendo esto, ¿no? O sea, vean lo que pasó con Zoom en la pandemia, ¿no? Crece, o sea, impresionantemente, y luego de repente como hay una expectativa que baja y su valor se desploma y vale ahora el 70-80% menos de lo que valía en algún punto del 2021, ¿no? Entonces, creo que nunca te puedes confiar de que, o we made it, o ya lo hicimos y ya está. Pero sí, respondiendo a esa pregunta como más puntualmente, yo creo que es este término del product market fit, que es un término muy utilizado por inversionistas y por emprendedores en tecnología. El product market fit es clave, ¿no? Y lo tienes que saber cómo identificar. En nuestro caso, sucedió cuando nos dimos cuenta que los clientes empezaban a estar muy contentos con el producto, ¿no? Y los usuarios de nuestros clientes, porque en el gobierno los usuarios no son los mismos a los que lo compran. Los usuarios son distintos, y es bien importante que los usuarios que están usándolo el día a día también estén contentos y estén capaces de recomendarlo. Entonces, las métricas de recomendación empiezan a subir, como el NPS, están dándote muy buen feedback todo el tiempo y te están pidiendo un montón de cosas, que también eso es valioso. O sea, si lo están usando en el día a día, te van a pedir un montón de cosas en este sector, en el sector público. Son organizaciones grandes, clientes grandes, que te van a demandar mucho servicio y hay que estar listos para eso. Te empiezan a recomendar con otros gobiernos, y sobre todo los ciudadanos lo adoptan el servicio que lanzaste. Y creo que esa es la parte clave de cuando para un gobierno pasa de ser algo nice to have o deseable a algo esencial, ¿no? O sea, si tú trabajas en un proyecto que dirían, y nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos, por ejemplo, de datos abiertos, pues son cosas que suenan muy bien para un nicho muy chiquito de personas que a lo mejor no van a ser la masa o el gran porcentaje de la población que puedan acceder a un servicio. Y en nuestro caso, cuando empezamos a trabajar con servicios que un gran porcentaje de la población puede eventualmente tener acceso y se va creciendo esa adopción, es una métrica crucial. Eh, lo empezamos a ver cuando tenemos partners o otras empresas que voltean a ver lo que estamos haciendo y nos buscan y nos dicen, oye, quiero trabajar con ustedes, quiero hacer un partnership, me interesa vender tu producto. Entonces, eso yo lo describiría como un product market fit, y como que estás, creo, pasando por ese valle, pero eso no significa que ya lo hiciste, ni mucho menos. Significa que vas en la dirección correcta y tienes que enfocarte, ¿no? Y sobre todo, creo que trabajando con gobiernos, entiendo que no todas las startups de interés público su cliente es gobierno. En nuestro caso sí es uno de nuestros clientes, pero creo que en el caso específico con gobierno te das cuenta si ya presupuestaron para el siguiente año a tu proyecto, ¿no? Y puede ser que no lo van a hacer contigo, pero quiere decir que ya lo que tú estás haciendo es parte de su presupuesto. ¿Por qué? Porque construiste algo esencial de nuevo. Y ya no es solo una vitamina que sonaría muy bien tener,
sino ya es algo que entre un presupuesto. Y eso muchas veces hay startups que batallan mucho porque a lo mejor, a cierta agencia de desarrollo les financió un prototipo o les compraron a lo mejor un prototipo a un costo súper bajo o gratis, pero si no entraste en el presupuesto, quiere decir que como no eres suficientemente importante o esencial y es algo difícil de entender, pero creo que eso es un indicador muy importante. Oye, Juan, muy, muy interesante todo lo que nos has venido contando. Lo último que me gustaría preguntarte es, ¿qué le recomendarías a una startup de interés público para no caer en este valle de la muerte, ¿no? Para poderla sobrepasar más fácilmente. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo sobrepasarla más fácilmente o cómo no caer? Creo que es difícil no caer. Definitivamente en algún punto vas a caer. Y creo que ahí es donde entra el factor clave de tener socias o socios en tu equipo que estén dispuestos a pasar esos momentos difíciles y tengan esa resiliencia, ¿no? Creo que ese es un factor clave. Mi recomendación principal creo que sería enfocarte muy, muy claro en segmentar o acotar muy bien el problema que estás resolviendo. Creo que al momento de resolver problemas de interés público o problemas que muchas veces los gobiernos están tratando de trabajar o el sector público, es que son problemas muy grandes, muy, muy grandes, tan grandes que un startup no va a poder resolver eh, eh, ni la mitad de eso, ¿no? Entonces, tienes recursos limitados, tienes un equipo más pequeño, tienes quizás menos inversión que la que tiene un gobierno para resolver. Entonces, tienes que enfocarte muy bien en cuál es el problema y no en una solución, una determinada tecnología, ¿no? O en determinada herramienta, ¿no? Así sea blockchain el año pasado, que estaba muy de moda, hoy ChatGPT o inteligencia artificial, que son tecnologías súper valiosas, pero los clientes no te van a comprar por la tecnología. Te van a comprar por la forma en la que tú y tu equipo solucionan el problema. Entonces, creo que es súper importante eso. Es fácil distraerse, es fácil perderte como en las palabras que suenan cool y las palabras que suenan bonitas. Es fácil perderte en, 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 en los eventos o en las menciones que pueden ser como métricas de vanidad. Pero es súper importante enfocarte en que los usuarios y tu ciudadanía, y los servidores públicos que están recibiendo un beneficio de tu solución, realmente te asegures en vidas que lo están teniendo, ¿no? Y eso eventualmente se va a reflejar en tu crecimiento como compañía y no te olvides de para quién estás construyendo, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Si sea un funcionario, una maestra, una trabajadora social, una persona que está aplicando a un beneficio, una persona que quiere tener acceso a más inteligencia con tu servicio, lo que sea, es súper importante que no te olvides de quién estás construyendo y creo que eso eventualmente te va a poner un paso adelante de lo demás, porque muchas veces, pues eso es lo que más difícil que adentro de un gobierno, cuando tienen 1000 prioridades, innovar en este tipo de cosas, a veces no tienen tanto tiempo a hacerlo, ¿no? Y creo que esa es la tesis muchas veces de los laboratorios de innovación. Estar abiertos a la innovación, a prototipar, a moverse rápido, porque es lo que es una startup, le agrega de valor a un gobierno, más allá de darles X tecnología, es darles esa innovación en la forma de resolver un problema. Y creo que eso es la parte clave para poder seguir avanzando, ¿no? Y los retos financieros, los retos de compañía, de contratación, de la tecnología, el producto, pues poco a poco los vas a seguir iterando y los vas a ir mejorando. Claro, y siempre rodearte de personas más inteligentes que tú te va a ayudar en eso. Y esa sería mi recomendación principal. Oye, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que hay muchos mensajes, muchas recomendaciones, ¿no? Muchos consejos interesantes que les pueden servir muchísimo a las startups GovTech, ¿no? A las startups de interés público que nos escuchan. Te deseamos los mejores éxitos y ojalá nos acompañes a futuro en otra serie de este GovTech al aire. Un abrazo.